Me llamo Antonio Gamo. He sido funcionario del Estado. Me he adherido al manifiesto de la Plataforma 2025, el año de Franco, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Como he vivido con él siendo un ciudadano del montón, no he vivido desde que llegó esto que llaman democracia. Por otra parte, los que más agradecidos le tenían que estar han sido los mayores traidores, y me refiero a dos instituciones. La primera, la Iglesia. Recuerdo que el año 1969, en su discurso de Navidad, Franco dijo: lo que yo hago por la Iglesia lo hago porque mi conciencia de católico me lo exige, no porque espere el aplauso y ni tan siquiera el agradecimiento. Este hombre tiene hasta dotes de profeta, porque así ha sido. Gracias a él la Iglesia en España no fue exterminada, y en cambio la Iglesia ahora, incluso en algunos sitios, se niegan a celebrarle una misa, como sucedió en los jesuitas de la calle Serrano de Madrid, a sus propios nietos, que fueron a encargarla. Y por otra parte, yo estoy orgulloso de haber pertenecido al ejército de Franco en mi servicio militar. Jamás pensé el comportamiento deleznable con el generalísimo a raíz de su muerte, y principalmente a raíz de la profanación de su tumba. Nadie salió a dar la cara por él. Lo abandonaron todos en el campo de batalla. ¿Ese es el honor de los actuales militares? La verdad, si ahora yo tuviera que ir al ejército, me declararía cualquier cosa para evitarlo, porque con militares como estos yo no voy ni a la esquina. Tengo más motivos de agradecimiento, mismamente en el ámbito municipal. La gente se ríe conmigo cuando me pregunta dónde vivo. Digo, pues, te especifico. He vivido en el centro de Madrid hasta la muerte de Franco. Desde la muerte de Franco al día de hoy, malvivo en el centro de Madrid, porque esto no hay quien lo aguante. El ciudadano, el vecino de Madrid de toda la vida, no cuenta para nada. Nuestra única obligación en esta democracia es pagar impuestos, y nuestro único derecho es soportar lo que nos echen. Con Franco ni pagábamos impuestos, y teníamos las calles limpias, decentes, teníamos seguridad y teníamos salidas y trabajo que ahora no tenemos. Por eso me adhiero a la Plataforma 2025 y a todo aquello que surja en defensa del generalísimo Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, que siempre, siempre estará presente en mi corazón. Arriba España y viva Franco. Me llamo Iván Guerrero Basayo, soy escritor. Me he adherido al manifiesto de la Plataforma 2025, el año de Franco, porque desde que tengo uso de razón admiro al caudillo y su obra, y es vergonzoso el tiempo que se le lleva atacando sin ningún fundamento. Porque durante la Cruzada Nacional nos liberó de la hidra marxista y masónica. Porque como monárquico que me considero, instauró, que no restauró, como nos quieren hacer ver algunos, la monarquía tradicional en España. No la república coronada, la del rey palo como es la de ahora. Porque nos liberó también del satánico régimen liberal, y con ello de la maldita partitocracia, que como él bien decía, lo único que hace es atomizar el cuerpo social. Porque mantuvo la unidad nacional, sin permitir ningún tipo de secesionismo, pero protegiendo al mismo tiempo nuestra rica diversidad regional. Porque salvó a la Iglesia Católica Española de su total aniquilación, aunque ya vemos cómo se lo pagaron. Porque defendió como el que más nuestros derechos sobre Gibraltar, no temblándole el pulso contra la pérfida Albión, como tampoco le tembló el pulso al defender al Sáhara Occidental frente a las apetencias marroquíes, y no luego que lo único que se hizo a sus espaldas, y ya después de muerto, por supuesto,
fue bajarse los pantalones ante nuestros vecinos africanos y del otro lado del Atlántico, los norteamericanos. Porque convirtió a mi patria en la octava potencia económica mundial, con un desarrollo sin precedentes en nuestra historia, creando de paso y fortaleciendo después la clase media, esa que ha sido casi destruida en este país. Solo se le ataca por maldad, ignorancia y para distraernos del desastre nacional a la cual nos ha llevado este régimen neoliberal y la canalla política española actual que nos gobierna. Esa misma canalla que se ha empecinado en arrasar durante más de 40 años toda su obra y con ello a España. Una España que él dejó posicionada entre las mejores del mundo, que era una, grande y libre, y que ahora es un verdadero guiñapo comparado con aquella. Pues una está dejando de serlo porque se pone constantemente y desde hace décadas en duda la unidad nacional. De otras cosas por las autonomías y por la falta de patriotismo. Grande tampoco, porque somos el hazmerreír del mundo, ya que hoy en día solo destacamos en ciertos deportes, en la drogadicción, el alcoholismo, las depresiones, los suicidios y en los índices de estupidez, incultura y de pobreza económica. Y de libre a nada, porque somos poco menos que una colonia, ya sea de Estados Unidos, ya sea de Bruselas, y que a través de ellas nos esclaviza la plutocracia globalista. En fin, como nunca me he considerado, pues porque no lo soy, un desagradecido, apoyo este manifiesto y a la plataforma, como siempre apoyaré, toda iniciativa que defienda la memoria del generalísimo. De eso que no lo tengan nadie duda. Soy Juan Carlos Casado de Madariaga, administrador de fincas. Me he adherido al manifiesto de la plataforma 2025, el año de Franco, porque después de oír tantas mentiras sobre su bien por España, mantenernos unidos como nación, realizar obras sociales, crear la seguridad social, etc., no se le deja descansar en paz ni respetar su memoria. Me parece que la pretensión de este gobierno de organizar 100 actos sobre el generalísimo, despreciando su legado y olvidando que gracias a su figura hemos tenido paz y prosperidad, es inadmisible que asesinos y políticos rijan España con gobierno de distinto color. La historia no se puede olvidar, tanto lo bueno como lo malo, y es de bien de agradecer su figura como jefe del Estado español, tomando el timón en una España destrozada y dejando una España próspera. Como buen español, se me pone la carne de gallina cuando escucho mi himno y grito una grande y libre. Me llamo Lorenzo Fernández Navarro de los Paños. Me he adherido al manifiesto de la Plataforma 2025 para reivindicar la memoria histórica del caudillo, el español más grande que vieron los siglos pasados, presentes y esperan ver los venideros, como dijera Cervantes de la jornada de Lepanto. Y lo hago porque lo considero justo y necesario. Soy coronel de infantería, obligado a retirarme por ley, al haber cumplido la edad reglamentaria, pero dispuesto a volver a filas en cuanto suene el toque de generala, porque el ser retirado no puede obligarme a renegar de mi juramento y de mis lealtades. Pertenezco a la 30ª promoción de la Academia General Militar, la última que tiene su despacho de tenientes firmado por Francisco Franco. La última promoción también que tuvo la oportunidad de ir destinada al Sáhara español, concretamente destinado voluntario a la agrupación de tropas nómadas, dispuesto a defender el Sáhara y a los saharauis de la invasión urdida por el sátrapa Hassan II con su infame Marcha Verde. Un territorio en el que ondeaba la bandera española y a cuyos habitantes se abandonó en contra de la voluntad del caudillo, que se disponía a hacer frente a la invasión de Marruecos. Fue la primera vez que fui consciente de que se traicionaba a Franco y a la España una grande y libre en que había nacido, donde me había criado y en la que había jurado defender hasta la última gota de mi sangre. Intuí quién había sido el responsable de aquella traición. El 14 de diciembre de 1971 había jurado bandera y con ello obedecer y respetar siempre a mis jefes y no abandonarles nunca. Y ese jefe al que juraba fidelidad era Francisco Franco, mi primer capitán. Y nunca es nunca, ni vivo ni muerto, como preconiza el credo de la Legión. También había jurado la defensa del orden institucional, representado por la Constitución de 1966, que compendiaba las leyes fundamentales del reino y los principios del movimiento nacional.
En España, hasta 1975, el juramento era un compromiso sagrado y no se podía jurar alegando un cambio de opinión. Un hombre que faltaba a su palabra era un ser despreciable y despreciado, y si lo que faltaba era su juramento, entonces además era un felón, un reo de perjurio, merecedor del desprecio y el castigo de esa España que representaba la bandera donde había depositado el beso. Claro que estas consideraciones eran en 1971, antes de que en 1975 los solemnes juramentos no sirvieran para nada, como decía el gran vizcaíno Casas en su libro Las autonosuyas. Posteriormente, nada menos que todo un presidente del gobierno llegó a decir que España era un concepto discutible y discutido. Fuimos muchos los militares que tuvimos un conflicto de lealtades. Por un lado, la fidelidad a nuestro juramento. Por otro, el cumplir la última orden del caudillo en su mensaje póstumo, en el que nos pedía que rodeáramos al futuro rey de España del mismo afecto y lealtad que él le habíamos brindado. Bien es cierto que lo dijo sin saber que sería precisamente el sucesor en la jefatura del Estado quien demoliera su ingente obra, haciendo estéril la sangre de tantos héroes y tantos mártires. Pero es que además, en mi caso, cuando el rey firmó de su real mano la infame ley 52/2007 de la memoria histórica, que declaraba proscrito a Franco y condenaba su obra, me consideré incluido en esa misma condena y obré en consecuencia. Por eso la Fides Ibérica, también llamada Devoto Ibérica por los historiadores romanos, que admiraron la lealtad de los pueblos ibéricos a sus caudillos, me lleva a dar testimonio público de mi lealtad a Franco, adhiriéndome a la plataforma 2025 en defensa del caudillo y de su ingente obra. Y lo hago público gritando: ¡Viva Franco! ¡Arriba España! Y me adhiero a la plataforma de defensa del caudillo. Pienso es lo mínimo que puede hacer cualquier persona de bien en España. Es de bien nacidos ser agradecido. Estudié lo que me dio la gana. En vida del caudillo, que fue mi época juvenil, porque es la pura verdad. Si no me hice ingeniero de caminos fue porque no me dio la gana. Nadie me lo hubiese... Soy abogado y me he adherido al manifiesto de la plataforma 2025, el año de Franco, porque considero que es importante que, bueno, pues en primer lugar, mostrar agradecimiento a quien, primero como militar y después como estadista, puso toda su vida al servicio de España y desde luego mejoró considerablemente el estatus social de todos los españoles, con lo cual creo que es de bien nacido ser agradecido y por tanto debemos de todos de rendir homenaje a una persona así. Por otro lado, creo que es una obligación cuando la figura de Francisco Franco se está utilizando no desde el punto de vista histórico, pensemos que son 50 años de su fallecimiento, por tanto es ya un personaje histórico y no un personaje político, y sin embargo lo que se está haciendo es una auténtica manipulación de la historia y de su figura para poder justificar precisamente todas las tropelías, los engaños y manipulaciones que al pueblo español se le lleva haciendo precisamente desde la muerte de Franco. Lo cierto es que se está justificando toda la desunión, todo el enfrentamiento, todo basando en que Franco fue horrible, una dictadura tremenda, una dictadura terrible, pero lo cierto es que esa dictadura terrible proporcionó, como decía antes, a los españoles una transformación en el estatus socioeconómico total y absoluta, como ningún gobernante había dado a España, siendo reyes o presidentes de república, hombres o mujeres, de izquierdas o de derechas. Por tanto, creo que es muy digno de destacar el hecho de que esa clase media que el propio Franco definía como su gran obra, yo creo que ciertamente lo es. Entonces, me parece increíble que la gente que está disfrutando de sus pantanos, a pesar de llamarle Paco el Ranas, pero disfruta de sus pantanos, no pasa sed, no pasa hambre, precisamente por esos pantanos, tiene energía eléctrica precisamente en gran medida también por sus pantanos,
por esas centrales nucleares que primero se pusieron y que luego esta gente ha ido quitando a lo largo de estos años. Todas estas cosas verdaderamente mejoraron, como la seguridad social, los regímenes especiales para los marinos, para los mineros. Toda esa preocupación ahí está. Por tanto, es de agradecerle al caudillo esa obra. Me llamo José María Manrique, soy coronel de artillería retirado y quiero aportar a la plataforma 2025, el año de Franco, este pequeño esbozo de el catolicismo, la religiosidad del generalísimo. Y, como diré posteriormente, no solo son percepciones individuales, más o menos fundadas, sino que hay autoridades eclesiásticas que lo refrendan. No son beaterías, son hechos probados y constatados por ejemplo, el monseñor, el obispo Guerra Campos. Y lo fue Franco católico desde su juventud, desde su niñez, su juventud. En la academia constatan algunos compañeros que al salir de paseo, si pasaban por la catedral, en ocasiones les pedía que le acompañaran a rezar una salve. Cuando salió teniente con 18 años se apuntó a la adoración nocturna en Ferrol y fue nombrado vocal de aquella junta. Y en África, donde Muñoz Grandes dijo que muchos de los oficiales, de los profesionales de aquella larga y dura guerra caían en el juego o en las mujeres o en las dos cosas, y yo añado en la masonería, llevados de su ambición, Franco no hizo ninguna de las tres y su comportamiento fue ejemplar y, en la medida de lo posible, permanentemente católico. Lo constatan los capellanes militares que lo trataron y reflejan su atención al cuidado de los heridos y a su estado espiritual, a su cuidado espiritual. Por ejemplo, ya en la guerra, en la cruzada, lo diré, el Estado Mayor, el cuartel general ambulante, se llamaba Terminus, estaba compuesto de varios camiones carrozados para cometidos específicos. Uno de ellos era como capilla y permanecía en oración durante la guerra en grandes tiempos, especialmente cuando la batalla del Ebro, en ocasiones muy trascendentes, estuvo mucho tiempo en oración, se hizo acompañar por reliquias como el brazo de Santa Teresa, y esto era así no solo en la guerra, sino, por ejemplo, antes de la entrevista con Hitler también lo hizo. Un caso muy peculiar, poco conocido, es que recibió visitas de monjas en bilocación. Está constatado porque sus ayudantes y el personal de su Estado Mayor veía salir en ocasiones monjas que no habían entrado por su antedespacho o al revés. Concretamente, Ramona la Catalana, María de los Remedios Gimargas, le avisó de un posible atentado, le hablaba en catalán, está constatado. José María Sánchez de Toca, el general Sánchez de Toca, lo recoge en su libro de La piel de toro. Y también la Madre Esperanza, incluso antes de la guerra. Por lo tanto, no es raro que Monseñor Guerra Campos, insisto, dijera textualmente que Franco fue Franco, y lo recalcó indiscutiblemente, incluso en terminología paulina, porque además de su juventud y de su vida, fue en particular un jefe de Estado católico, apostólico y romano, y las leyes promulgadas durante su mandato, su caudillaje, los 40 años de su mandato, fueron siempre católicas. Añadió: hoy las democracias actuales, las leyes de las democracias actuales son antinaturales y anticatólicas.
Y esto lo dijo Monseñor Guerra Campo. Franco fue Franco. Fue José Enrique santo. García. Mi Gracias por su profesión es lo atención. de menos. He firmado en la plataforma 2025 el año de Franco por 3 motivos. El primero y fundamental porque Franco es el mejor estadista que ha tenido España desde los Reyes Católicos. Mejor incluso que Carlos V o que Felipe II, porque ¿qué no hubiera hecho Franco si hubiera contado con el enorme poder del que gozaron estos dos reyes? El segundo motivo por el que he firmado es porque con Franco está pasando lo que hace 2000 años pasó cuando prendieron a Cristo en el Huerto de los Olivos, que San Pedro lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Y yo, que no estuve presente en aquella ocasión de hace 2000 años, pero que sí estoy en esta otra del momento presente, no quiero incurrir en la falta en la que incurrió San Pedro, y por tanto no quiero negar a Franco, sino todo lo contrario. Quiero dar testimonio del mismo y además hacerlo desinteresadamente, porque ni mi familia ni yo obtuvimos nunca prebenda de Franco. Y en tercer lugar, he firmado porque el combate por España, uno de los escenarios principales donde se libra la batalla por España y por la Europa cristiana, es a través de la figura y en la memoria de Franco. Y he firmado como el que en una batalla acude a cubrir una brecha para que el enemigo no penetre por ella. Es aquí donde suena el fuego y yo he acudido a ese fuego para cortarle el paso al enemigo. Defendiendo a Franco con independencia de que en él pueda haber alguna cosa que no nos guste, se defiende a España y se le hace frente al maligno. A Franco no se le odia ni se le critica por sus errores, aunque lo hubiera, sino por sus enormes aciertos. En la lucha eterna entre la ciudad de Dios y la sinagoga de Satanás, Franco representa la ciudad de Dios y por eso se le ataca y se le vilipendia. Y precisamente por ello, defendiéndolo, se combate a la sinagoga de Satanás. Y en este combate no cabe ni la indiferencia ni el permanecer con los brazos cruzados. Estos han sido sucintamente mis motivos. Me llamo Antonio Gamo.